Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido en este día? Buenas noches, profesor. Muy bien. Muy bien, bueno, me alegro mucho. Estoy viendo pocos en clase, 8 estudiantes más. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a la última clase de este año 2020, segundo semestre del 2020, académico, de la asignatura Procedimiento y Planificación Tributaria, programada en el horario de 6 a 8 de la noche. Hoy 10 de diciembre del 2020. Para hoy vamos a tratar, ustedes tuvieron la oportunidad de leer las diapositivas, era un compromiso que ustedes tenían como tarea y vamos a desarrollar ya con lo que vimos en la clase pasada, los dos talleres que están en el PLAP. Entonces vayan abriendo los dos talleres que ya tenemos en el PLAP para dar comienzo a esta última clase de semestre. ¿Sí observaron las diapositivas? Sobre actos previos. ¿Sí pudieron ver sí pudieron leer las diapositivas que les mostré ya que están en el plan? Las que ilustramos en la clase pasada. Bueno, estas diapositivas que estoy presentando fue lo que vimos en la clase pasada. Pero ustedes también tienen ahí en el plan
Bueno, este, este cuadro que estoy proyectando y compartiendo es el que vamos a necesitar para el examen. Con base en este cuadro, vamos a desarrollar los dos talleres. Vamos a desarrollar los dos talleres que tenemos, que yo les envié al PLAT, sobre actuaciones. Aquí está el primero. Y voy a proyectar el segundo. Bueno, vamos a trabajar estos tres primero. Bueno, ¿ahí lo están viendo? Sí, profesor. Bueno, listo. Entonces, a ver, vamos a leerlos. Ustedes deben tener abierto pues el cuadro de actuaciones para que vayan interpretando. Ustedes se van a dar cuenta que este manejo es un manejo simplemente de lectura, es de leer. Porque en la vida práctica los casos son de esos. Entonces uno lo que trata es de resumirlo en un caso y poderlo uno explicar. Bueno, entonces, el primer caso de este taller nos dice que el contribuyente es una persona jurídica, una SAS. Entonces ya nos ubicamos en una SAS. La vía por medio de la Oficina de Gestión Fiscalización. Recuerden que la Oficina de Gestión Fiscalización es la oficina que está encargada o facultada a través del Estado para que realice la investigación del cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales
en cuanto a presentación de las declaraciones tributarias, todas las que ustedes conocen según la página de la DIAN, e igualmente el pago de los respectivos impuestos. Le profirió un pliego de cargos en el cual propone una sanción por corrección de la sanción en la presentación de la declaración inicial. Este caso tiene que ver con el artículo 701. ¿Se acuerdan del artículo 701? Sí, profe. Bueno, entonces, yo creo que ustedes ya se acuerdan de este tema, pero vamos a traerlo porque también entra dentro del tema de actuaciones, y los pliegos de cargos es un acto previo. Ahora lo vamos a mirar en el cuadro y miramos quién lo profiere, cuál es el término que tiene la DIAN para proferirlo, cuál es el término que tiene el contribuyente para responder, y se le hace toda la cronología del pliego de cargos, ¿sí? En el tiempo. La presentación de la declaración inicial, concepto renta del año grabable 2018. Presentada en forma extemporánea el 25 de agosto del 2019. Y esta sanción no se liquidó, siendo la fecha de vencimiento el 24 de abril del 2019. Entonces, vayan tomando nota en una hojita, en sus cuadernos, tomen fecha de presentación, tomen fecha de vencimiento. Entonces, recuerden que toda declaración tiene una fecha de presentación y tiene una fecha de vencimiento. Según revisión que efectuara la DIAN, acogiéndose al artículo 701 del Estatuto Tributario, sanción de correcciones, corrección de sanciones, determinando una sanción por la suma de 8.500.000. La fecha de notificación del pliego de cargo fue el día 20 de enero del 2019. Punto. Su orientación profesional, la de suya y la mía, consiste en determinar: 1. ¿Cuál es el valor a pagar por concepto de sanción, corrección de sanciones? Sí. A. El contribuyente dio respuesta al pliego de cargos en debida forma. ¿Y ante qué oficina de la DIAN se responde? Y B. El contribuyente no dio respuesta al pliego de cargos y esperó la resolución independiente. ¿Cuál es el término para responder y ante qué oficina de la DIAN se responde? Bueno, entonces vamos, ustedes ahí pueden abrir el artículo, pueden abrir el caso, ¿sí? Y lo podemos ir solucionando ahí. Entonces vamos a ver solución. Primera parte. ¿Qué es lo que me pregunta exactamente el problema? Me pregunta: 1. ¿Cuál es el valor a pagar por conceptos de sanción, corrección, sanciones? Sí. A. El contribuyente dio respuesta al pliego de cargos en debida forma. ¿Y ante qué oficina de la DIAN se responde? B. El contribuyente no dio respuesta al pliego de cargos y esperó la resolución independiente. ¿Cuál es el término para responder? ¿Y ante qué oficina de la DIAN se responde? Entonces, vamos a la parte. Aquí nos faltaría un datico, ¿no? Aquí viene, va a resaltarlo. Esta sanción no se liquidó. Aquí lo voy a resaltar un momentico. ¿Sí? Es decir, que se presentó la declaración de una manera extemporánea y el contribuyente colocó cero. No la liquidó.
cuando la DIAN verificó a través de su facultad de fiscalización, determinó que la sanción son 8.500.000. Bueno, entonces, vamos a la solución. Vamos al punto 1. A. ¿Cuál es el valor a pagar? Sí. A. El contribuyente dio respuesta al pliego de cargos en debida forma y ante qué oficina de DIAN se responde. Entonces, valor a pagar. ¿Cuánto sería? ¿Sí? ¿Cuánto es la sanción a pagar? Busquen los apuntes. Artículo 701. ¿Cuánto sería? ¿30%? De la sanción que se dejó de pagar. ¿De cuánto? La que está determinando la DIAN, ¿sí? Porque ellos De no la liquidaron. 8.500, esto nos da igual, ¿cuánto? Entonces, determinamos el 30% de 8.500. 2.550.000. 2.550.000. ¿Listo? Bueno, ese es el punto 1. Ahora vamos a mirar el punto 1, el B. Bueno, pero aquí nos falta algo. ¿Ante qué oficina de la DIAN se responde? Abro aquí un espacio. Miren el cuadro. ¿Ante qué oficina DIAN se responde? Miren el cuadro. Vayan al cuadro de actuaciones. Miren allá, pliego de cargos. Miremos pliego de cargos. Recuerden que ¿ante qué oficina lo profiere? Un pliego de cargos. Entonces dice que lo puede proferir la oficina División Gestión Fiscalización Tributaria. Término DIAN para proferir la actuación. Hasta la firmeza de la declaración tributaria. Es decir, que una firmeza de la declaración tributaria actualmente, ¿a cuántos años corresponde? Actualmente una declaración tributaria queda en firme a los cuántos años. 3 años, profe. 3 años. Por 3 años, ¿no? Y les quiero decir lo siguiente. 3 años si en la declaración tributaria resulta renta líquida, gravable. Porque si en la declaración tributaria resulta pérdida del ejercicio, pérdida fiscal del ejercicio, este tiempo se dobla. Es decir, que se convierte en 6 años. 6 años. ¿Correcto? Tengan ese apunte ahí. Bueno, ahora sí, tiempo que tiene el contribuyente para responder la actuación. Miren lo siguiente. 1 mes a partir de la notificación.
Es decir, que un pliego de cargos hay que responderlo dentro de un mes. Si el pliego de cargos fue notificado, recuerden que la fecha de notificación es cuando el contribuyente recibe el acto o recibe el oficio. Recuerden que los actos previos, porque aquí estoy hablando de actos previos, ¿sí? Miren el título, actos previos de trámites preparatorios, son aquellos que se identifican por ser meros oficios. Es una carta que recibe la DIAN. Entonces, el mes empieza a regir a partir de la notificación cuando el contribuyente recibió esa carta o ese oficio en la dirección únicamente que tenga registrada en el respectivo RUT. A esa dirección es que la DIAN notifica. No puede notificar a otra dirección diferente, excepto que en el RUT exista la famosa dirección procesal. La dirección procesal es la de los abogados. Entonces se le enviará la correspondencia por parte de la DIAN a la dirección que el abogado gobernante tenga registrado en su respectivo RUT. Para ello se vuelve dirección procesal, pues se llama procesal, un proceso. Se requiere una dirección para un proceso. Entonces los abogados generalmente cuando se les da el poder, ellos responden los poderes, los recursos, y colocan la dirección de sus oficinas para que la correspondencia llegue a sus oficinas y no llegue a la dirección del contribuyente, para estar más atentos en el seguimiento y mantenimiento del proceso. Entonces tenemos un mes. Entonces, si fue notificado hoy 10 de diciembre, el pliego de cargos, ¿hasta cuándo tiene tiempo para responder? El contribuyente. Pregunto, ¿hasta cuándo tendría tiempo para responder? Términos para responder. 10 de enero, profe, del 2021. 10 de enero de 2021, correcto. Bueno, listo. Ahora me dice, ¿ante qué oficina? Porque el problema me está preguntando, ¿ante qué oficina se responde la actuación? Entonces observen, ¿ante qué oficina se responde? La profiere Fiscalización Tributaria, ¿sí? Aquí la que estoy señalando, pero se responde por parte del contribuyente ante la Oficina de Gestión de Liquidación. Entonces vamos a colocar en la respuesta ¿ante qué oficina se responde? Entonces, ¿qué colocamos aquí? Ante la oficina de gestión, liquidación. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a responder el B. Dice, el contribuyente no dio respuesta al pliego de cargos y esperó la resolución independiente. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el valor a pagar si el contribuyente no dio respuesta al pliego de cargos y esperó la resolución independiente? ¿Cuál es el término para responder y ante qué oficina de la DIAN se responde? ¿Qué responden ustedes? ¿Cuál es el valor de la sanción a pagar? ¿Cuánto paga? ¿Se acuerdan cuando hicimos la ilustración del artículo 701? Entonces, cuando llega la resolución independiente, que sobre esta resolución cabe interponer el recurso de reconsideración,
el contribuyente ya sabe pues que ya la DIAN le tipificó el error, que no liquidó la sanción por extemporaneidad, estando obligado a hacerlo, se propuso una sanción de 2.550.000 y le liquidó una sanción de extemporaneidad de 8.500.000, que esa es la real. Ahora, cuando la persona, el segundo caso, el segundo escenario, es que recibió el pago de cargo y no respondió. Dejó pasar. ¿Se acuerdan que yo les decía? Dejar pasar para poderse coger al beneficio. ¿Cuál es el beneficio que el contribuyente tomará aquí? Entonces, el artículo 701 nos dice que se reducirá la sanción a la mitad. Dice que la mitad, ¿cuánto es? 15%. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la sanción? 1.275.000. 1.275.000. Igual y me pregunta, ¿ante qué oficina DIAN se responde? Entonces recuerden que cuando leíamos el artículo 701, allá hablan de renunciar a interponer el recurso de reconsideración para poder acogerse al beneficio de la sanción reducida al 15%, a la mitad. ¿Qué recurso, se acuerdan de qué recurso hablamos? ¿Qué recurso hablamos? ¿De qué recurso estamos hablando? Entonces, estamos hablando del recurso de reconsideración. Y para que ustedes tengan ahí presente, el recurso de reconsideración se interpone en el término de un mes. Perdón, en el término de 2 meses, 2 meses. En el término de 2 meses. Y los recursos se interponen ante la oficina, es decir, el de reconciliación, tomen apunte, ante la oficina de gestión jurídica. Esa es la respuesta. Entonces voy a regresar nuevamente al cuadro de actuaciones. Estas son todas las actuaciones, actos previos. Voy a buscar aquí la diapositiva. Entonces, los recursos, para que tomen nota, los recursos de reconsideración se interponen ante la oficina de gestión jurídica y ante esta oficina se hace el agotamiento de la vía gubernativa o sede administrativa. ¿Listo? Bueno, entonces la respuesta de este caso es eso, lo que estoy planteando ahí. Vámonos con el segundo caso. ¿Tiene alguna duda, pregunta? Puede que esto ya lo repasamos, ¿no? Esto ya lo estudiamos.
Bueno, entonces vamos ahora a hablar de corrección. Aquí viene un caso de corrección. El contribuyente es una persona jurídica, una sociedad anónima. Recibe un emplazamiento para declarar. Concepto de renta por el año grave 2019. Fecha de vencimiento 16 de abril del 2020. Fecha de notificación del emplazamiento 28 de agosto del 2020. La declaración de corrección se presentó el día 20 de septiembre del 2020 con pago y se dio respuesta el día 29 de septiembre. Un errorcito. De septiembre del 2020. Nos dieron una información financiera. La renta líquida gravable, 26 millones de pesos. El impuesto sobre la renta líquida gravable, 6.500.000. El impuesto neto, 6.500.000. El impuesto de ganancias ocasionales, 2 millones de pesos. Punto. La orientación profesional consiste en determinar A. 1. ¿Cuál es el término para responder en el procedimiento para declarar? Entonces vamos a mirar la solución. Me pregunta el problema 1. Tiene que es cuestión de lectura. 1. ¿Cuál es el término para responder? El emplazamiento para declarar. Punto. Revisen ahí el cuadro de actuaciones. ¿Cuál es el término que nos da la DIAN para responder? Nos vamos un momento al cuadro de actuaciones y buscamos emplazamiento para declarar. Vamos a buscar este. Vamos a colocarle otro colorcito. ¿Qué es lo que me está preguntando el problema? ¿Cuál es el término para responder? ¿Sí? ¿Qué están observando? Tiempo que el contribuyente tiene para responder. ¿Qué están leyendo acá? Lo que estoy señalando. Profesor, 6 meses. No, lo que estoy señalando. Ah, Porque el problema, mire lo que me está preguntando el problema. ¿Cuál es el término para responder un emplazamiento para declarar? un mes ¿Sí? a partir de la fecha de notificación. Ojo, entonces usted tiene que mirar muy bien el título, tiene que familiarizarse con estos títulos que están aquí en la parte de arriba. Y bajan. Y consiguen que es un mes. Entonces vamos a responder. ¿Sí? Miren, estos son casos muy fáciles, pero que tienen que tener la concentración de ustedes. Así es. Término para responder un mes. Lo colocaré aquí, cortesía de abrigo, un mes. Listo. ¿Qué más me pregunta el problema? ¿Ante qué oficina? Miren ahí. ¿Ante qué oficina se responde? Revisen. Es decir, el examen va a ser tipo cuestionario, ¿no? ¿Ante qué oficina se responde? Miren ahí el cuadro. Volvemos nuevamente al cuadro. Ubicamos emplazamiento para declarar. Entonces, aquí, ¿ante qué oficina el contribuyente responde?
¿Qué dice aquí? Lo que estoy señalando. Ante la oficina de edición, gestión de liquidación. Correcto. Entonces, oficina de gestión de liquidación. Entonces, vamos a la respuesta. Oficina de gestión, liquidación. ¿Qué más me pregunta el problema? ¿Cuál es el valor de la sanción por extemporaneidad? A ver, ¿cómo sacamos la extemporaneidad? ¿Usted tiene el formulario 110 a la mano del 2019? ¿Lo tiene a la mano? ¿Lo pueden sacar? ¿Lo tiene ahí? Bueno, ¿cómo llegamos? Recuerden que el impuesto a cargo es la base para calcular la sanción por extemporaneidad. Y que cuando se trata de un emplazamiento para declarar, esa sanción por extemporaneidad no se aplica por el artículo 641, sino que se aplica por el artículo 642. Entonces, si usted tiene el formulario ahí a la mano, el problema me está dando una información financiera, que ustedes la pueden ubicar en el formulario. Ya a ustedes les hice llegar un formulario del 2019 en Excel. ¿Alguien me lo puede compartir? Y hacemos el cálculo del valor de la sanción por extemporaneidad. ¿Alguien me lo puede compartir? Para explicar cómo vamos a desarrollar cómo vamos a llegar a esta respuesta. Porque recuerden que aquí el problema me está dando una información financiera. Me está dando una información financiera. ¿Alguien tiene el formulario 110 que me lo pueda compartir? ¿Profe, el formulario o el Excel? Yo a usted le envío un formulario 110 ya formulado. El formulario la bien, pero ya formulado. Hay que buscarlo ahí en el plan. 110, el Excel es otro. Si no lo consigue, lo trabajamos con el Excel. Haremoslo con el Excel. ¿Lo puede proyectar? Ya me retiro. Entonces recuerden que la información financiera es esta. Miren, me dan una renta líquida de 26 millones de pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues busquemos el formulario y vamos a colocar esos valores en el formulario para llegar hasta la casilla 101, que es sanciones. ¿Sí? Entonces, para no equivocarnos, ¿alguien me puede proyectar los Excel?
¿Sí lo tiene? Profe, ¿es este? ¿Lo está viendo? Ese. 2019, sí. Ese es, sí. Bueno, entonces, mire, vamos a ubicarnos, María Fernanda. Vamos a ubicarnos a ver, ¿qué nos da el problema? Entonces, busquemos, ¿baja el formulario? Bájelo. Busquemos renta líquida, la renta líquida, grabable, 26 millones de pesos. Usted lo puede colocar ahí. Lo que hay en la casilla 78. No, 78 no. Más arriba, más arriba. En la casilla 74 coloque 26 millones de pesos. Me dice que un impuesto de 6.500 millones, ¿no? Perdón, de 6.500.000. Creo que ese es el 33% de 26. 26 por 33. ¿Cuánto sigamos leyendo? ¿Son 6.500? Impuesto, yo le di un valor del impuesto. 6.500, ¿qué rubro es? Miren en el taller, en el caso. Dice renta líquida, impuesto sobre la renta líquida agravable 6.500.000. Impuesto Pues, neto 6.500.000. entonces en la casilla 79 coloqué 6.500. La 79. Ahora bájelo, ahora dice impuesto neto. ¿Dice impuesto neto? Sí, profe. ¿Cuánto? 6.500.000. 6.500, correcto. ¿Qué más sigue? Impuesto de ganancia ocasional 2 millones. Casilla 86. Mire que lo que yo les estoy enseñando a ustedes es que no podemos hacer las cosas de una manera folclórica frente a aspectos que tienen que ver con la parte tributaria. 2 millones impuestos de ganancias ocasionales, eso me da un impuesto acá de 8.500, ¿sí? ¿Qué me está preguntando el problema? Determine, ¿hay retención en la fuente? ¿Hay algo más? El programa me está dando otra información. Me dio retención en la fuente, me dio anticipos, no me dio más nada, ¿no? No, no hay más nada. Bueno, entonces observen que siga bajando el formulario. Ese formulario en Excel, ¿sí? Me está preguntando el problema, determine la sanción por extemporaneidad. Busque sanciones. Casilla 101. Ahí. ¿Cuál es el valor de la sanción? Miren la fecha de vencimiento y miren la fecha de presentación de la declaración. Y es por emplazamiento. ¿6 meses? ¿Ah? 6 meses. Pero deme fecha. ¿Cuál es la fecha de 16 de vencimiento? abril del 2020. La fecha de vencimiento 16 de abril del 2020. Exacto, 16 de abril de 2020. ¿Y cuándo la presentaron? ¿O la vamos a presentar?
El 20 de septiembre del 2020 se presentó con pago. Exacto, listo. Entonces, determinen la sanción de extemporaneidad, casilla 101. Recuerde que es por emplazamiento, ¿no? Recuerde que el emplazamiento estamos aplicando aquí el artículo 642. Bueno, miren, miremos. Base, 8.500. Determinen el tiempo. ¿Qué tiempo hay del 16 de abril al 20 de septiembre? 6 meses. ¿Los demás compañeros están de acuerdo? ¿Están de acuerdo los demás compañeros? Sí, profesor. Recuerden que señor. el tiempo se toma tiempo de vencimiento a tiempo de presentación. Entonces son 6 meses. Entonces lo sacamos por 6 meses. ¿Y a cómo el mes? ¿A qué tarifa? ¿A 5 o a 10? ¿A qué tarifa? ¿Por 5 o por 10? Por 10, profe. Por 10%, claro, porque es un emplazamiento. Y recuerde que cuando es emplazamiento, pliego de cargos, requerimientos especial, la sanción se dobla. ¿Sí? Porque interviene la DIAN. Eso es lo que se llama una sanción provocada. Entonces, 10%. ¿Entonces cuánto multipliquemos? Entonces, 8.500 por el 10% por 6. Entonces, estamos hablando de 5.100.000. ¿Sí? ¿Estamos bien? 5.100.000, correcto. Total a pagar. 8.500 más. Aquí hay que sumarlo. 8.500 más la sanción. Y estamos hablando de 13.100. 13.600, correcto. Respuesta, vamos ahora sí al... María Fernanda, me permite, para seguir compartiendo la respuesta del problema. Quiere decir que ustedes para el examen pues deben tener a la mano estos instrumentos para que no hagan las cosas como al azar, lo hagan con un sentido técnico profesional. Entonces, el problema me está preguntando, ¿cuál es la sanción por extemporaneidad? ¿Usted cuánto le pongo aquí? 13.600.000. No, 5.100.000. 5.100.000. Esa es la sanción por extemporaneidad. ¿Qué más me pregunta en el segundo punto? ¿Cuál es el valor de la sanción por pagar? No, listo, ahí está. A pagar. 5.100. Ahí está resuelto este caso. Para que lo vayan guardando. ¿Lo están haciendo como lo estoy haciendo yo aquí en la demostración? ¿Sí? Profe, no nos puede enviar al Sí, señor. Aquí, claro. Aquí, utilizar para su cálculo el formato 110, para que no se confunda. Porque eso no se puede hacer de memoria. ¿Ya? Vamos al formulario y buscamos la base. Ahora vámonos con el tercer caso. Vamos a mirar el tercer caso. Vamos a mirar aquí la solución. Es importante que ustedes lean, ¿sí? En tributario es cuestión de lectura. A veces por no leer nos equivocamos mucho. Caso. El contribuyente es una sociedad limitada. La oficina de liquidación le profirió la resolución oficial de revisión, concepto rentario grave de 2017, la cual tuvo un vencimiento el 3 de abril del 2018
Fecha de notificación de la resolución el día 16 de marzo del 2020. El impuesto a pagar en la declaración inicial fue la suma de 38 millones de pesos y el impuesto propuesto en la declaración de liquidación oficial de revisión la suma de 57 millones de pesos. Punto. Pregunta. ¿Cuál es su orientación profesional? 1. Determine la sanción por inexactitud que deberá pagar el contribuyente acogiéndose a la sanción por inexactitud reducida del artículo 713 del Estatuto Tributario. Y 2. ¿Cuál es el saldo a pagar por todo concepto? Elabore el recibo 490. Bueno, ustedes van a buscar el artículo 647 del Estatuto Tributario. Me voy a permitir, voy a seguir un momentico voy a proyectar el artículo 647 y 648 del Estatuto Tributario para que ustedes por favor lo tomen ahí en el apunte. Voy a buscar artículos 647 y 648. Bueno, van a aprender ustedes, vamos a aprender a interpretar una de las sanciones más drásticas que tiene la DIAN. Entonces, cuando vimos el artículo, cuando estamos viendo artículo C47, ¿qué considera la DIAN como inexactitud? Primero, causas. Entonces, el artículo C47 nos habla de las causas. ¿Qué es lo que genera una sanción por inexactitud? Entonces, constituye inexactitud sancionable en las declaraciones tributarias siempre que se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente, agente retenido o responsable de la siguiente conducta. Es decir, como ustedes pueden observar, observen lo siguiente, que se derive un menor impuesto o saldo a pagar. ¿A quién le conviene esa declaración, esa liquidación? ¿A la DIAN o al contribuyente? Contribuyente, profe. Al contribuyente. O, sigo, o un mayor saldo a favor. ¿A quién le favorece? Contribuyente. Al contribuyente. Bueno, entonces partamos del hecho que la sanción de inexactitud será imputable a todos aquellos contribuyentes que por causas que a continuación vamos a describir, como lo reza el artículo 647, cuando el contribuyente corrige o cuando el contribuyente presenta una declaración que le favorezca a él como tal. ¿Sí? Entonces, toda corrección que favorezca al contribuyente
con las causas que vamos a continuación a citar, según el artículo 647, será sancionable y aplicable la sanción por inexactitud. ¿Qué se considera inexactitud en la parte tributaria? Aquí hay 6 puntos y un parágrafo. Dice, se considera causa para determinar una inexactitud por parte de la administración tributaria la omisión de ingresos o impuestos generados por las operaciones grabadas. Entonces el contribuyente dijo, no, es que en contabilidad tengo 300 millones de ventas, pero voy a declarar 200 millones, la DIAN no se va a dar cuenta, ¿sí? O en los impuestos generados, aquí estamos hablando del impuesto del IVA. Hacen ventas, ahí se genera el impuesto a las ventas. Y ese impuesto no lo trasladan a la DIAN. Entonces estamos hablando de ingresos o impuestos generados por operaciones grabadas de bienes, también de activos, porque también yo puedo omitir la venta del carro, puedo omitir la venta de la casa, puedo omitir la venta de la moto, puedo omitir la venta del lote de terreno, o actuaciones susceptibles de gravamen. Entonces, todo lo que sea omisión es causa para determinar sanción por inexactitud. Además, si voy a omitir ingresos es porque voy a declarar menos ingresos, y al declarar menos ingresos, mi impuesto, la base de impuestos será menor. Bueno, ese es uno. No incluir en la declaración de retención la totalidad de la retención, es decir, no incluir en la retención a fuente, el contribuyente recaudó 3 millones de pesos y solamente declaró 500, se quedó con 2.500 en el bolsillo, ¿sí? Entonces, esa falta constituye inexactitud, que ha debido efectuarse o efectuarlas y no declararlas o efectuarlas por un menor valor inferior, lo que les estoy comentando. Recaudó retenciones en el mes por 3 millones de pesos y solamente consignó 500.000. Omisión. 3. La inclusión de costos. Mire esta, que es lo que muchos de nuestros colegas hacen en el mercado laboral. La inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes o inexactos. Grave esto. Se ponen a inventar costos para disminuir la base del impuesto, es decir, en pocas palabras, disminuir la utilidad. Incluyen deducciones, se inventan gastos para disminuir la base. Se inventan descuentos, se inventan rentas exentas, exenciones, o colocan pasivos inexistentes para obviar la famosa diferencia patrimonial. O en el IVA se inventan impuestos descontables para pagar menos impuestos. La diferencia entre el IVA generado y el IVA descontable me da el impuesto a pagar por IVA. O se inventan retenciones que no existen o anticipos inexistentes. Grave. Esto para mí lo tipifico como una falsedad. Y es lo que menos nosotros los contadores debemos hacer. Ahora, en el año 2021, cuando ya todos los colombianos obligados a facturar lo están haciendo de una manera electrónica, porque realmente en este año 2020 pues se empezó a facturar electrónicamente, algunos que lo hicieron voluntariamente,
pero realmente la reglamentación empezó ya en el mes de agosto, una facturación electrónica. Realmente fueron 4 meses, pero ya el impacto va a suceder cuando terminemos el año 2021, porque ya todas las personas que utilizaban las artimañas del numeral tercero ya no lo pueden hacer. Ya la DIAN va a tener a la mano cuánto compró Carlos de Gamboa en el año 2021. Con mi número de cédula le ha salido todo el reporte. Todo lo que compré en los supermercados, lo que compré en las tiendas, lo que pagué en los almacenes por conceptos de compra de bienes y servicios, utilización de restaurantes, todo eso me va a salir porque ya la factura electrónica ya la DIAN por número de NIP y cédula de las personas va a tener eso identificado. Quiere decir que ya para el año 2021 va a empezar un control de la parte fiscal, porque las personas que están facturando electrónicamente, ya esa información llega automática en el término de 48 horas, la DIAN la conoce. Los que son responsables de impuestos a las ventas, la DIAN le puede hacer la proforma de la declaración. Con el número del NIC sabe cuánto compró, cuánto pagó de IVA, y cuánto vendió, y cuánto generó de IVA. Y ya la DIAN, por efecto, ya sabe cuánto tiene que pagar. Entonces ahí va a haber un fuerte control. Muy bueno. Nosotros los contadores también vamos a descansar. Porque aquí, pues las personas se tienen que organizar y se tienen que meter, perdóname el término, en el aro de la fiscalización, en ese círculo de la fiscalización, en ese universo de la fiscalización. Entonces no se puede quedar por fuera. Entonces ya esto le va a dar mucho orden a la DIAN. Bueno, esa es otra de las causas de inexactitud. La cuarta es la utilización en las declaraciones tributarias o en los informes suministrados a la Dirección de Impuestos Nacionales de datos o factores falsos, desfigurados, alterados, simulados, ¿sí? O modificados artificialmente, de los cuales se derive un menor impuesto y saldo a pagar o mayor saldo a favor para el contribuyente agente retenido. Bueno, esto ya la DIAN lo está controlando a través de la bancarización. Ya saben ustedes qué es bancarización. Artículo 771-5 nos dice que bancarizar en Colombia es utilizar los canales financieros, pagar por banco a través de transferencias, que ya lo estamos viendo ahora en pandemia, a través de consignaciones bancarias, a través de cheques girados al único beneficiario, tarjetas débito, tarjetas crédito, u otras tarjetas que están autorizadas en Colombia. Pero ya esto se empieza a controlar a través de la bancarización, el numeral cuarto. El quinto nos habla de las compras o gastos efectuados a quienes la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales hubiere declarado como proveedor ficticio o insolvente. ¿Cómo determinamos nosotros si el proveedor es ficticio o insolvente? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo hacen las empresas hoy en día? ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Cómo se hace ese control? Verificando la página del RUT si se encuentra activo. Claro, por supuesto, ¿no? Y el proveedor ficticio, la DIAN lo tiene ya lo tiene, como dice, detectado. Proveedor ficticio,
¿sí? A ese producto ya le tienen suspendido el RUT, entonces le va a salir RUT suspendido, ¿sí? Cuando usted consulta la página de la DIAN, entonces hay unos que no están activos, cuidado con esos, entonces hay que decirle al proveedor, mira, por favor, vaya y actualice su RUT, porque está figurando en la plataforma de la DIAN como inactivo, ¿sí? O insolventes, quiere decir que ya entraron a un proceso de insolvencia, de orden legal, por lo tanto, esos insolventes declarados, pues, no pueden realizar operaciones de orden comercial. ¿Sí? Perdieron la facultad de ser comerciantes en Colombia, insolventes. Entonces, por ese lado, hay que estar consultando los departamentos contables y financieros de las empresas, deben estar consultando, ¿sí? Cuando están entrando con proveedores, cuando son nuevos, hacerle todo el filtro para que no vayan a caer en estos errores de traer con proveedores ficticios o insolventes, porque eso pues le generará que todas esas compras la DIAN se las rechazará y por lo tanto le va a aplicar una sanción por inexactitud. El sexto dice, para los efectos de la declaración de ingresos y patrimonio, este es para quiénes. ¿Quién presenta en Colombia declaración de ingresos y patrimonios? ¿Quién presenta en Colombia ingresos y patrimonio? Porque renta y complementario presentan las sociedades, ¿sí? En pocas palabras son entidades con lucro. Y la declaración de ingresos y patrimonio, La sinónimo de lucro. las entidades sin ánimo de lucro. Ustedes miran el formulario, usted no tiene ahí a la mano, miren el formulario 110, ¿sí? ¿Qué dice en la parte superior? Arriba. ¿Cómo se identifica ese formulario? Declaración de renta y complementarios o de ingresos y patrimonio para personas jurídicas y asimiladas y personas naturales y asimiladas no residentes y sucesiones ilíquidas de causantes no residentes. Correcto, es decir, que este formulario 110 solamente lo pueden utilizar tres tipos de declarantes. Uno, que son las sociedades. Dos, las sociedades, las entidades sin ánimo de lucro. Y tres, las personas naturales que se encuentran clasificadas como no residentes en Colombia. Los residentes en Colombia, personas naturales, declaran en el formulario 110. Los no residentes declaran en el 110. ¿Listo? Constituyen exactitud las causales denunciadas en los incisos anteriores. Es decir, que todos los 5 puntos anteriores, si una entidad sin ánimo de lucro cae en uno de esos, cae en sanción por inexactitud, aunque no existe el impuesto a pagar, porque muchas entidades de ánimo de lucro no son contribuyentes. Independientemente que no exista impuesto por pagar, cualquiera de los numerales del 1 al 5 que cometiere una entidad de ánimo de lucro, la llevará que como consecuencia la DIAN le determina una sanción por inexactitud. Le pueden comprar de pronto a proveedores ficticios, no sabían. Pueden incluir costos que no tengan requisitos, pasivos inexistentes, omisión de ingresos. Eso puede suceder en unas entidades de ánimo de lucro. ¿Qué dicen los parágrafos 1 y 2? Dice, además del rechazo, porque lo que está generando cualquiera de estos numerales que he leído, que son las causas para determinar una sanción por inexactitud, ¿qué más genera? Además del rechazo de los costos, porque van a rechazarle los costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos
impuestos descontables, retenciones o anticipos que fueran inexistentes o inexactos, y además conceptos que carezcan de sustancia económica y soporten la contabilidad o que no sean plenamente aprobados de conformidad con las normas vigentes. Las inexactitudes de que trata el presente artículo se sancionarán de conformidad con lo señalado en el artículo 648 de este estatuto. Entonces ahora pasamos al artículo 648. Parágrafo 2. No se configura inexactitud cuando el menor valor a pagar o mayor saldo a favor que resulte en las declaraciones tributarias se derive de una interpretación razonable en la apreciación o interpretación del derecho, aplicable siempre que los hechos y cifras denunciadas sean completos y verdaderos. ¿Sí? Bueno, usted tiene que demostrar al contribuyente la realidad económica. Bueno, entonces, aquí tenemos las causas y voy a pasar rápidamente al artículo 648, que es las consecuencias de las sanciones por inexactitud. Aquí está. Entonces, la sanción por inexactitud procede sin perjuicio de las sanciones penales. Miren, aquí pueden haber sanciones penales. Entonces dice que la sanción por inexactitud será equivalente al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial. Miren ahí el caso. Para el caso que tenemos, la liquidación oficial fue de 57 millones de pesos, ¿no? ¿Sí? Para que lo tengan ahí presente. Sí, profe. ¿Y la liquidación inicial de cuánto fue? Miren ahí el caso. 38 millones. 38 millones. Entonces, cuando estamos frente a esta sanción, pues la DIAN ya hizo su liquidación oficial de revisión. ¿Recuerda cuando vimos que las liquidaciones oficiales de la DIAN son tres? Una, liquidación de corrección, liquidación de revisión y liquidación de aforo. Esas son las tres liquidaciones oficiales que contempla el Estatuto Tributario. Entonces, la liquidación oficial fue la que hizo la DIAN, porque como hallazgos encontró inexactitudes reflejadas en las causas que contempla el artículo 647. Entonces, hizo ese trabajo de modificar la liquidación privada y de 38 millones que el contribuyente había determinado como liquidación privada en la declaración inicial, se la pasó a 57 millones de pesos. Eso es lo que habla de la diferencia. Y el declarado por el contribuyente, ¿cuánto declaró el contribuyente? 38. La liquidación oficial, ¿cuánto le dio? 57. Agente retenido no responsable o al 15% de los valores inexactos en el caso de la declaración de ingresos y patrimonio. Es decir, que este 100 aplica para sociedades y personas naturales y el 15% solamente aplica para entidades sin ánimo de lucro. Es decir, siempre el estatuto es blando con las entidades sin ánimo de lucro. Es muy laxo, muy blando. ¿Sí? Debería ser igual para las sociedades. ¿Sí? Y por eso es que hay muchas evasiones se escudan en las entidades sin ánimo de lucro. De ahí que, por eso es que la DIAN modificó y ahora todas las entidades sin ánimo de lucro, que sean fundaciones, asociaciones o corporaciones, deben hacer previos requisitos una solicitud de calificación previa ante la DIAN
para estar clasificada como entidad sin ánimo de lucro. Si no reúnen los requisitos contemplados en el estatuto tributario, estas entidades sin ánimo de lucro deberán trabajar y contribuir como si fueran una sociedad. Se les aplica el régimen de sociedad. Pagan como una sociedad el 33% y se les aplica todo como una sociedad. Se les aplicaría el 100% de la diferencia si la DIAN le hiciera una fiscalización y determinara en las entidades sin ánimo de lucro de esta que le estoy mencionando, del artículo 19 del Estatuto Tributario Régimen Especial, que tributan al 20%. Bueno, entonces yo les decía que la igualaran, ¿sí? Entonces eso es lo que está haciendo la DIAN. Me parece un buen trabajo porque las entidades sin ánimo de lucro tienen que organizarse y para nosotros los contadores es un buen nicho porque ahí hay un buen espacio para nosotros para como revisores fiscales y como contadores en la entidad sin ánimo de lucro. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado en el contribuyente. En los siguientes casos, la cuantía de la sanción de que trate este artículo será. Entonces, ¿cuál es la cuantía? Entonces, la general es el 100% de la diferencia. Entonces, determinen la diferencia. 57 millones, le resto 38, me da 19. ¿Sí? Adrián me dice, el artículo 58 me dice, aplique el 100%. ¿Cuánto es el valor de la sanción? 19 millones. 19. Siempre y cuando no se cumplan los numerales que voy a citar. Uno, cuando cuando la causa la generen mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o pasivos inexistentes, entonces ya no va a aplicar el 100, sino va a aplicar el 200%. ¿Sí? El 100% de la general que no esté citado aquí entre estos numerales del 1 al 4. ¿Sí? Entonces, pero la DIAN me dice, tratándose de omisión de activos o inclusión de pasivos inexistentes, señor contribuyente, ya no le va a aplicar el 100, sino le va a aplicar el 200% de la diferencia. Quiere decir que ya no me va a aplicar 19, sino me va a aplicar 38 millones. ¿Sí? La otra. Tarifa. 160%. Entonces ustedes pueden ir colocando en sus apuntes que la sanción por inexactitud tiene las siguientes tarifas. 100% tarifa general. 200% tarifa especial. 160% también tarifa especial. Cuando la diferencia de que trata el inciso 1 de este artículo, cuando la inexactitud se origine de las conductas contempladas en el numeral 5 del 647. Si yo me regreso al artículo 647 y miro el numeral 5, y voy a mirar rápidamente el numeral 5 del 647. Entonces me dice, las compras y gastos efectuados aquí en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, yo hubiera declarado como proveedor ficticio, es decir, aplíquele ¿cuánto? El 160%. ¿Sí? Es decir, si se tipifica esa causal, debe aplicar el 160. Aquí viene el otro beneficio para la entidad de ánimo de lucro. El 20% de los valores inexactos en el caso de la declaración de ingresos y patrimonio, cuando la inexactitud se origine de conductas contempladas en el numeral quinto del 647, es decir, vuelve y juega. Si una entidad sin ánimo de lucro compra a proveedores ficticios o le compra a proveedores insolventes, entonces ya no se le aplica el 15, sino se le aplica el 20%. Y el cuarto
dice, el 50% es de la otra tarifa, ¿sí? Cuando se trate de declaraciones de monotributo. Este artículo, este numeral, lo pueden derogar. Ya el monotributo no existe. No, entonces ya solamente estamos en 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Bien. El parágrafo 1 me dice, así como tiene el artículo 646 tiene un parágrafo, y el artículo 648 tienen dos, y el 648 tiene dos. Dice, la sanción por inexactitud prevista en el inciso 1 del presente artículo. ¿Cuál es el inciso 1? El inciso 1 es el que estoy resaltando, eso se llama inciso. ¿Sí? Es decir, el inciso 2, ¿cuál es? Entonces, cuando yo hablo de incisos, el estatuto, el inciso 2 es el que estoy resaltando, el inciso 3 es este. Ya. Entonces me dice que cuando se trate del inciso 1 del presente artículo, se reducirá en todos los casos siempre que se cumplan el supuesto de condiciones de que tratan los artículos 709 y 713 del presente estatuto. Es decir, aquí hablamos de una reducción de esa sanción. Reducción de esa sanción. Artículo 709, 713. Y el parágrafo 2 me dice, la sanción por inexactitud a que se refiere el numeral 1 de este artículo, es decir, el 200%, será aplicable a partir del periodo grabable 2018. Es decir, que ese ya está vigente. Se encuentra vigente, pero la administración tributaria no lo ha aplicado en el momento, lo va a empezar a aplicar a partir del año grabable 2020, porque en el año 2020 hubo normalización tributaria, y en esa normalización tributaria muchos colombianos declararon activos omitidos o declararon pasivos inexistentes, es decir, depuraron sus declaraciones, pagaron la respectiva sanción y ajustaron las cifras a la realidad. Por lo tanto, ese efecto de la normalización tributaria que se hizo en el año 2020 va a aparecer en la declaración de renta del año 2020 que se declara en el 21 y ya la fiscalización empezaría en el año 2022, cuando se empiece a controlar el año 2020. Porque el año 2020 empieza a tributarse en el año 2021. Bueno. ¿Cómo les parece estos dos artículos? ¿Ustedes ya habían escuchado algo de sanción por inexactitud en el régimen tributario colombiano? No, profe. Bastante duros, ¿no? Bastante fuerte, muy fuerte. Sí, fuertes. Yo he conocido en los escaños de los tribunales, yo soy perito ante la DIAN, yo soy perito para efectos fiscales en las demandas contra la DIAN, de particulares frente a la DIAN, en demandas a través del tribunal. He visto sanciones fuertes, pero fuertes, sanciones de 2.500 millones, sanciones de 3.000 millones de pesos por inexactitud. Bravas, fuertes, demandas fuertes. Entonces, para no caer en esto, hay que hacer las cosas bien. Ni ponernos a inventar costos, ni inventar gastos, ni inventar descuentos, ni declarar menos IVA generado, ni colocar IVA descontable inexistente, ni inventarnos retenciones en la fuente. Lo que ustedes ya vieron ahí, ¿sí? Porque eso se llama falsedad. Y por eso el Estado lo castiga en esa gradualidad. Entonces ustedes pueden colocar ahí que la sanción por inexactitud es una sanción que tiene una tarifa general del 100%, pero que tiene una gradualidad dependiendo del hecho punible que el contribuyente cometiere. Entonces vamos 200, 160, 20% para entidades sin ánimo de lucro y 50. Entonces las sociedades o personas naturales van con 100, que es la general, especial 200, 160 y 50, y tratándose de entidades sin ánimo de lucro es la general
15% y la especial el 20%. Bueno, listo. Entonces, vamos Profe, a, ¿sí? Vamos a ¿usted mirar, me puede aclarar algo que pues no entendió bien? sí, con mucho, Usted dice que hay 3 años para la firmeza de la declaración, ¿sí? correcto, ¿sí? Listo. ¿Y los 5 años para qué son? No, 5 años no, 6 años. Doble, el doble. 3 por 2 da 6, el doble. El doble es para los contribuyentes, tanto personas naturales, personas jurídicas, sociedades, personas jurídicas, entidades sin ánimo de lucro, que declaren pérdidas fiscales. Pérdidas fiscales. Si ustedes miran ahí el formulario, pérdida fiscal es la casilla 68. Pérdida líquida del ejercicio. Cuando una persona natural o jurídica, o entidad sin ánimo de lucro, declare pérdidas fiscales, la firmeza de su declaración se extiende a 6 años. Artículo 714, que habla de la firmeza de las declaraciones del Estatuto Tributario. Bueno, listo. Entonces ahora sí vamos al ejercicio. Vamos a mirar el ejercicio para terminarlo. ¿Sí? De todas maneras, todavía no ha salido la programación de parciales, ¿no? Los exámenes, ¿no? No ha salido, ¿no? No, señor. Bueno, entonces vamos a mirar acá. Dice, determine la sanción por inexactitud que deberá pagar el contribuyente acogiendo a la sanción por inexactitud reducida del artículo 713. ¿Sí? Entonces, vamos a mirar aquí cómo se determina la sanción por inexactitud. Sanción por inexactitud. ¿Sí? Es igual. Pro- Es igual. Profe, Ah, ¿sí? ¿Sí? le puedo hacer una pregunta, pues, es acerca de la facturación electrónica, que tengo una duda. Sí, pero con mucho gusto, pero déjeme terminar aquí el caso y con mucho gusto se la resuelvo, ¿sí? Bueno, sanción por inexactitud. Sí, señor. ¿Cómo resulta aquí inexactitud? ¿Cómo resulta? Entonces tomo, ¿sí? Miren ahí en la casilla 100, saldo a pagar por impuesto, ¿sí? Declaración inicial. Ya ustedes ya me conocen esta sigla, ¿no? Menos saldo a pagar por impuesto, declaración, que quiero hacerlo así, a pegar un poquito más acá. Vamos a utilizar aquí el menos y aquí declaración de corrección. Y entre paréntesis, bien, ¿sí? Entonces aquí voy a reemplazar. Que reemplazo valores y digo, el saldo de la inicial, ¿cuánto fue? 26 millones. ¿Qué, perdón? 38, ¿no? Sí, 38. Menos el saldo a pagar determinado por la DIAN fue de 57. 57. ¿Listo? Esto me está dando, voy a bajar acá, una diferencia mayor, ¿no? De saldo a pagar por impuesto. ¿Cuánto es la diferencia?
igual. 19 millones. 57 menos 38 me da 19 millones. ¿Sí? Y a esto, ¿qué le aplico? Ahí no se dijo la causal, ¿no? Si yo hubiese dicho que la causal fue por compras a proveedores ficticios, ¿cuánto debería liquidar? Vayan al artículo 648. Debería liquidar ¿cuánto? 160%, ¿no? Porque es la del numeral 5 del artículo 647. Pero como yo no dije nada, yo no dije ninguna causal, entonces me voy por la general, ¿sí? Entonces cuando yo no dije la causal, me voy por la general y entonces la sanción me da 19 millones. Si le hubiera dicho que la causal fue la omisión de ingresos o ventas, ¿cuál hubieran aplicado? ¿Cuál aplica? Según el 648. El 100%, ¿sí? Porque solamente el 648 me dice, mire, señor contribuyente, si la omisión es, perdón, si la causal es omisión de activos o inexistencia de pasivos, aplique el 200. Si la causal es que usted le compró a proveedores ficticios o proveedores insolventes, aplíquese el 160%. ¿Y la cuarta cuál es? La cuarta era de monotributo. Monotributo no existe ya. Fue derogado ya en Colombia, ese impuesto. Entonces, esa es la interpretación que hay que hacer de una manera concadenada o sincrónica para no caer en imprecisiones cuando la DIAN nos calcule la sanción por inexactitud, porque además el que calcula la sanción por inexactitud es la DIAN, pero nosotros como contadores debemos saber cómo lo hace la DIAN, porque los funcionarios de la DIAN también son seres humanos igual que nosotros y se pueden equivocar. Profe, Entonces, qué pena, es que ahorita tenemos clase. ya termino aquí este caso. Entonces lo que me está preguntando el artículo dice, y reducida al artículo 713, entonces ya hago aquí esta filita, por favor me escriben los nombres, apellidos y códigos por el chat, hoy no va a pasar lista, porque ya cerramos la tercera nota, entonces ya quedó todo consumado. Profe, hablando de tercera nota, a mí me parece 00 y yo le envié a usted el trabajo de tercera nota, todo el artículo en inglés y todo. Me parece 00. Me tiene que escribir, tercera nota, ¿cómo es su nombre? Lorena ¿Lorena qué? Peñalosa. Pero en la tercera nota. Sí, señor, en la tercera nota me parece Oye, 00. No, escríbeme, porque hasta mañana tenemos plazo para hacer las rectificaciones. Tiene que Listo, escribir, profe. pero escríbeme ahora, no mismo Listo, para ya le escribo. mañana código y nombre de la materia. Bueno, Listo, entonces mira, profe. entonces termino aquí diciendo lo siguiente. Me dice, con aplicación, sanción reducida, con aplicación del artículo 713 del Estatuto Tributario, entonces coloco 19, ¿sí? Y esa sanción me da por el 50%. Es decir que, según eso,
pagaría 9.500. Sí, ¿no? 9.500. Sanción reducida. Entonces les recomiendo se lean el artículo de 709 y el 713 del Estatuto Tributario. Esos son los únicos dos, el que habla de sanción reducida en la inexactitud es el artículo 709 y el 703. Bueno, yo con mucho gusto les envío este taller ya resuelto, ¿sí? Nos queda uno, nos queda el otro taller, ¿no? Profe, una preguntita, el video de la clase, ¿a qué horas lo sube a la página de YouTube? ¿El qué? ¿A qué hora lo sube? Estoy grabando, mañana yo creo que lo estoy subiendo todos de esta semana entre el viernes y el sábado. Ah, bueno, profe. Yo lo que les recomiendo es lo siguiente. Si el examen, me gustaría que nos volviéramos a ver en otra sesión para resolver otro caso. Si no hay examen el próximo martes, ¿a ustedes les gustaría resolver otro caso que tenemos? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, claro que sí. Dice que yo lo tomo como si fuéramos a una clase normal, yo le mandaría el link y resolvemos el otro caso, ¿sí? Realmente yo les voy a colocar, ¿sí? Algo así similar, ¿sí? Lo estoy pensando si lo hago a nivel de cuestionario o lo hago si ustedes lo coloquen así y me envíen la solución, así como lo estoy haciendo, ¿sí? Se plantea el caso, me lo resuelven ahí, así sin mucha, aquí no hay mucha leyenda, sino vamos a lo que es y listo, ¿sí? O resolverlo a través de cuestionario. ¿Sí? Lo estoy pensando. Bueno, entonces quedamos, si no hay parcial el martes, espero que no creo que sea parcial el martes, yo creo que el parcial De más, mío, mire, me voy nos con podemos reunir Sonia. el martes Me a lleva las 6:30 de Sonia. la tarde, ¿les parece? Lleva Sonia, listo. Bueno, listo, entonces yo mañana le mando el plat, le envío este taller, ¿sí? Porque resolvimos Listo, hoy. profe. Sí, señor. Y vayan resolviendo el taller número 2. Usted tiene ahí el taller número 2. Vayan resolviendo el taller número 2 y lo podemos mirar el martes. Yo le envío el link y nos reunimos. Y hacemos asesoría de una vez. Gracias, ¿Parece? profe. Listo, profe, muchas gracias. Listo. Gracias, profe. Les deseo Listo, profe, feliz muchas noche. Ahora sí la compañera que me va a hacer la consulta sobre factura electrónica. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. La compañera que me iba a preguntar sobre la factura electrónica. Facturación electrónica. Sí, Sí, la duda mía es que si la factura electrónica se paga en efectivo, la DIAN solo toma un porcentaje para descontable, o cómo toma si se paga en efectivo. no. Independientemente, si la factura, por ejemplo, es de 10.000 pesos y usted pagó un IVA de 19% de 10.000 pesos es que 1.900, ¿sí? IVA de 1.900, no, la DIAN toma 1.900, ¿sí? La toma toda completa, ¿sí? A ver, ¿qué es lo que pasa? La persona que está comprando esa factura de 10 millones de pesos, de 10.000 pesos con un IVA de 1.900 pesos, ¿sí? La DIAN lo que hace es cruzarlo, ¿sí? Cruzarlo. Entonces, ¿qué es lo que va a verificar la DIAN? Es que cuando le haga la revisión, ese contribuyente que está pagando, porque parece el contribuyente que está comprando son costos. Los costos debe verificar es el sistema de bancarización, ¿sí? Que solamente ya para este año de 2020
se está hablando del 85% de que todo sea pagado a través de banca. Entonces solamente nos está dando el 15% para pagar en efectivo. Profe, qué pena, estaba conectando la otra clase, no tomo lista. No, por favor se pueden escribir por el chat. Ah, ok, Nombre ya de yo lo apellido. envié, sí. Sí, Ya le entendí, profe, sí. entonces dejan Claro, ahí. porque, ¿Listo? digamos, la mayoría de las personas no tiene 100% con tarjeta o maneja así, sino maneja en efectivo. Sí. Entonces A eso iba. tiene que tener mucho cuidado, con eso, ¿sí? Para no caer en imprecisiones y en bancarización, porque la DIAN le hace el cálculo. Si usted revise el artículo 771 raya 5, que habla de bancarización, y saque, ahí está estipulada la fórmula. ¿Me lo repito otra vez, profe, el artículo cuál? 771 raya 5. Y Listo, ahí profe, sí. lo buscas y lo consigues. Listo. Te deseo Bueno, feliz profe, noche. gracias. Descanse. Bueno, chao. Pero entonces dejamos finalizar la sesión de la clase de procedimiento y implementación tributaria programada para el día de hoy, 10 de diciembre de 2020, en el horario de 6 a 8 de la noche. Gracias, profe. Chao. Buenas noches. Chao.